Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Y qué tal les ha parecido estas clases de la Escuelita Bíblica de Vacaciones 2024 con el tema de los 10 mandamientos? Pues ya estamos en el cuarto día y sin duda hemos aprendido mucho acerca de muchos personajes, acerca de también cuáles son los mandamientos que Dios nos ha dado y que Dios dio para que se obedecieran. Y pues vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, pero primero te invito que desde tu lugar nos acompañes a orar. Jesús, muchas gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de los pequeños, grandes que pueden ver estas clases y que pueden también aprender qué es lo que tú quieres enseñarles a su vida. Te pido que el día de hoy tú nos hables y tú nos enseñes qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, cómo quieres que nosotros podamos obedecer a aquello que tú nos has mandado. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues bien, nos hemos estado aprendiendo los mandamientos y seguramente tú ya recordarás los anteriores, ¿verdad? ¿Crees que los podamos repasar? El primero es adora a un Dios, ídolos no, respeta su nombre, un día es de Dios, obedece a tus padres y casi se los digo, pero bueno, vamos a ver los mandamientos que nos tocan el día de hoy. Y el personaje del cual vamos a estar hablando es de David, del rey David. Pues muy bien, casi todos recordamos a David como ese pastor de ovejas que venció al gigante Goliat con su onda, ¿cierto? Bueno, pues tiempo después David también creció y él se convirtió en el rey. Y un día David, siendo el rey, se estaba paseando por su palacio y todos se habían ido a la guerra, todos habían ido a pelear, a defender a su nación. Sin embargo, David se había quedado ahí y estaba paseando cuando de repente vio a una mujer que se estaba bañando, una mujer muy bonita. Y entonces él empezó a tener malos pensamientos, pero no solamente los tuvo, sino que él dijo, miren, ¿saben qué? Vayan por esa mujer y la van a traer conmigo. Y cuando le trajeron a Betsabé, David se acostó con ella. Y pues Betsabé se regresó a su casa después de esto y dice que quedó embarazada y entonces ella se lo hizo saber a David. Y entonces David se puso a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces recuerdan que su pueblo estaba en guerra. Bueno, uno de los que estaba peleando era Urías, quien era el esposo de Betsabé. Y entonces David le dice a Joab, bueno, mándame a Urías para acá. Y cuando Urías llegó con David, bueno, David le dijo, oye, cuéntame cómo están todos allá en el frente, cómo les va en la guerra. Y pues Urías le contó todo lo que estaba pasando con Joab. Y entonces David le dice, bueno, pues por ahora tú vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Y el rey David todavía le dio regalos a Urías. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, se quedó afuera del palacio. Y cuando David se enteró de que Urias no había ido a su casa, bueno, lo mandó a traer y le dice, oye, has hecho un viaje muy largo, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Y entonces en ese momento Urias le respondió, tanto el arca como los hombres de Israel y Judá están peleando allá enfrente. ¿Y cómo voy a poder yo ir a mi casa, a darme un baño, a estar con mi esposa? Pues yo no podría hacer tal cosa. Y entonces el día siguiente David dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Ya había tomado a una mujer que no era de él, ya había estado con Betsabé y todavía él quería arreglar su propio pecado y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Y le dice a Urias, bueno, regrésate a la pelea y escribió una carta para Joab. Y entonces en la carta le dijo, bueno, vas a tomar a Urias y lo vas a poner al frente de la batalla, donde la lucha sea más intensa y lo vas a dejar solo para que muera. Y Joab le hizo así como David se lo había ordenado. Y todavía Joab, como no sabía qué era lo que estaba pasando, pues
en batalla hirieron a Urías y él murió. Y entonces Joab tuvo que avisar al rey y mandó a un mensajero y le dijo, bueno, le vas a decir que pues pasó esto y pues murieron varias personas y a lo mejor y el rey se enoje, a lo mejor y el rey les diga, ¿cómo se acercaron tanto a la ciudad? Y ¿acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? Y Joab le dice, bueno, si el rey te hace estas preguntas, tú dile que también Urías está muerto. Y cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, se había muerto, hizo duelo por él, y después del luto, David mandó a traerla para que la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Y con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David le había hecho desagradó al Señor. Y pues el Señor no dejó pasar estos actos. Y el Señor mandó a Natán, el profeta, para que hablara con David. Y entonces viene Natán y le empieza a contar una historia. Y le dice, dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita había crecido con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía con ellos. Para ese hombre, pues era como parte de la familia también. Pero pasó que un viajero vino y visitó al rico y entonces pues este no quiso matar ninguno de sus animales y le quitó al hombre pobre su única ovejita. Y David se enojó tanto que dijo, bueno, pues tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio, te di la oportunidad de gobernar. Sin embargo, tú lo que hiciste fue asesinar a Urías para apoderarte de su esposa. Lo mataste. Y bueno, después de que Natán terminó de hablar con David, David dice y reconoció su pecado. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y entonces Natán le dice, bueno, el Señor ha perdonado ya tu pecado, no vas a morir. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues tus acciones han ofendido al Señor. Y saben, las decisiones que tomó David con todo esto, primero el acostarse con una mujer que no era de él, que tenía un esposo, estuvo mal. Pero después un pecado lo llevó a otro pecado, a encubrir su primer pecado, matando a Urías. Y después de esto, en la historia de David podemos leer que hubo consecuencias por su pecado. Su casa vivió peleando, sus hijos vivieron peleando, le querían arrebatar el reino, entre otras cosas. Y hubo muchas consecuencias por su pecado. Bueno, ¿y cómo nos hace recordar esta historia los mandamientos que hemos estado viendo? Los mandamientos que nos tocan ver hoy son no mates, sé puro y no robes. Y estos tres encajan perfectamente en nuestra historia de hoy. No matarás. David, la solución que tuvo para su pecado fue mandar a matar a Urías. Sin embargo, ¿sabes? Como pequeños nosotros podemos decir, bueno, pues yo no he matado a nadie y tampoco tengo pensado hacerlo. Pero Jesús nos dice en Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto. Bueno, ahí nos dice que eh, en la ley dada a Moisés se le dijo que uno de los mandamientos era no matarás. Sin embargo, Jesús dice, bueno, no va a llegar hasta el no matarás, sino que desde antes, desde el hecho en el que tú
te enojas contra tu prójimo, contra tu hermano, contra tu amigo, desde ese momento ya es como si estuvieras faltando a este mandamiento. Así que debemos de recordar no matar y, como Jesús lo dijo, no enojarnos contra nuestros hermanos. El siguiente mandamiento es ser puro. Nosotros debemos de conservarnos puros también. Y el octavo mandamiento es no robarás. Natán le explicó a David que en la historia del hombre rico y del hombre pobre, el hombre rico vino a robar la ovejita que tenía el hombre pobre para dárselo a alguien más, cuando era lo único que tenía. Bueno, tú también puedes recordar que no debemos de robar. Y espero que podamos ya ir aumentando a los 10 mandamientos que hemos estado aprendiendo. Recuérdalos, adora a un Dios, ídolos no, respeta su nombre. Un día es de Dios, obedece a tus padres, no mates, sé puro y fiel, no robes. Y nos faltan todavía 2, así es que quédense para seguir aprendiendo acerca de estos mandamientos. Nos vemos, adiós.